So praise the Lord, brothers and sisters. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. Es bueno comenzar cada día con un espíritu de alabanza. From the time we get Desde el momento en que nos levantamos por la mañana, puede cambiar la atmósfera de todo el día. just like we brush our teeth and Así como nos cepillamos los dientes y nos refrescamos físicamente. Es bueno, como dije ayer. Quiero recordarles dos cosas. when you got up this morning, Cuando se levantaron esta mañana, did you lie in bed for estuvieron en la cama por lo menos 5 minutos y hablaron primero con el Señor and call y him lo llamaron papá. ¿O alguno de ustedes lo olvidó? Está bien. A veces necesitamos escucharlo de nuevo, pero antes que termine esta conferencia, espero que se convierta en un hábito que cambiará tu vida. Te garantizo que cambiará tu vida. Cada mañana, tan pronto como te levantes, habla con tu Padre Celestial y llámalo papá. Cuéntale todo lo que hay en tu corazón y levántate de la cama sin ninguna carga porque la has depositado sobre el Señor. Eso es muy importante. Todos tenemos muchas cargas. Los jóvenes tienen cargas, los ancianos también. Déjalas en el Señor antes de levantarte. No empieces tu día y no vayas al trabajo con una carga pesada. Déjalas en el Señor y luego comienza el día. the second question. La segunda pregunta es, cuando cantaste las canciones hoy, ¿se las cantaste a Jesús? Tal vez no lo hiciste. Inténtalo de nuevo más tarde. Try again. Antes que termine la conferencia, se volverá más real en tu vida. In your life. These are little Estas son things pequeñas cosas, I'm y se telling lo you digo from por now experiencia propia. Lamento que nadie me haya dicho esto cuando tenía 19 años y estaba recién convertido. Creo que habría hecho una gran diferencia en mi vida si alguien me hubiera dicho estas dos cosas que les dije esta mañana. Así que algunos de ustedes son jóvenes y tienen la oportunidad de empezar esto desde jóvenes. No lo den por sentado. Han sido tremendamente privilegiados al escuchar estas verdades cuando son jóvenes, lo cual aprendí mucho más tarde. Así que den gracias al Señor por escuchar esto cuando son jóvenes. Do you remember the theme for our ¿Recuerdan el tema de nuestra conferencia? chapter Está en Hebreos capítulo 8. in the last En la última parte del versículo 11. Hebreos 8, versículo 11. all Todos me conocerán, from the least desde el menor hasta el mayor, como dije ayer, starting from the youngest empezando desde el menor hasta el mayor. La persona recién convertida que me está escuchando hoy aquí, quien quiera que seas, él empieza contigo, no empieza conmigo. Creo que soy la persona más mayor aquí. Sería el último. Él va a empezar contigo. Es maravilloso, desde el menor hasta el mayor. I want to know him. Quiero conocerlo, pero tengo que ponerme en la fila detrás de ti. Estoy de último en la fila porque soy el mayor y el más joven aquí estará al frente. Recuerden eso. Remember that. Y Jesús dice, tú vienes a mí primero. That's Es so contrario al espíritu del contrary to the mundo. world where, you know, Algunos jóvenes se preguntan si Dios los escuchará. listen to me. Yo les digo que Él los escuchará a ustedes antes que a mí. And I'll give you an example. Les daré un ejemplo. Si yo como padre tuviera 10 hijos, no los tengo, pero en caso que los tuviera, y mi hijo de 3 años y mi hijo de 20 años quisiera hablar conmigo y me dijeran, papá, quiero hablar contigo, Who will I ¿a listen quién escucharé primero? to? The 3-year-old? ¿Al de 3 años o al de 20 años? I'll the 20? Yo le diría al de 20 años, espera un momento, primero escucharé a tu hermano menor. Do you know that ¿Y God sabes is que Dios es mejor padre que yo? So don't Así ever que think ninguno de ustedes, aunque sea joven o haya nacido de nuevo ayer, piensen que Dios los hará esperar en la fila. Ustedes estarán primero en la fila. that's one of the Esa es una de las primeras cosas que debes aprender de este versículo. Desde el menor hasta el mayor. Dios es así. you know, Los discípulos tenían alrededor de 30 años cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor? Pensaban que él señalaría a uno de ellos. Pedro, Juan y Santiago pensaban que era uno de ellos. Y Jesús los apartó a todos y dijo, tráiganme a un bebé.
Y yo creo que él tomó a un bebé de los brazos de su madre, diciendo, este es el mayor. And you know why? ¿Y sabes por qué? Because if you go Porque into si that entras en la mente de ese niño pequeño, él no tiene deseo de ser el mayor. Ese niño no estaba en los brazos de su madre pensando, soy la persona más importante aquí. ¿Has visto a un bebé acostado en una cuna? He meditado cuando los bebés están acostados en la cuna. Les animo a todos a hacer lo mismo. Dice, me conocerán desde el menor hasta el mayor. Así que si un niño va a conocer al Señor mejor que una persona mayor, obviamente no se trata de conocimiento intelectual, porque si se trata de matemáticas, ciencias o alguna materia que se estudia en la escuela, un bebé definitivamente no sabría más que una persona mayor. older people. Incluso un niño de 10 años sabría más que un bebé. Pero cuando se trata de Dios, es un niño pequeño el que sabe más. ¿Por qué? Porque no depende de la inteligencia. Puedes adivinar entre los 12 discípulos quién era el más inteligente. ¿Era Pedro? No, Pedro era pescador, ni siquiera había ido al colegio. Santiago y Juan eran pescadores que tampoco habían ido al colegio. ¿Quién era el más inteligente? ¿Quién tenía un posgrado? Judas Iscariot. Judas Iscariote. Why do I say that? ¿Por qué digo eso? Escúchame, esto tiene que ver con el tema que estamos hablando, desde el menor hasta el mayor. Judas Iscariote vivió con esos 11 discípulos durante 3 años y medio. Ellos viajaban juntos, se hospedaban juntos en lo que en aquellos días se llamaba posadas. Se hospedaban en esos pequeños hoteles juntos. Eran muy íntimos y cercanos entre ellos. Y cuando vives frecuentemente con alguien, viajando y moviéndote con esa persona durante incluso un año, realmente llegas a conocerlo. Imagínate, si viajas con alguien durante 3 años y medio, serías capaz de ver a través de él completamente. Y sin embargo, ninguno de esos 11 discípulos pudo ver a través de Judas. Él se cubrió tan astutamente que nadie pensó que él era el traidor. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, no todos miraron a Judas Iscariote, se miraron a sí mismos. Sean cuales sean las debilidades que puedan haber tenido esos discípulos, les diré que tenían una buena cualidad. Escuchen esto, tenían una cualidad muy buena antes del día de Pentecostés. Y no, tienes que estar lleno del Espíritu Santo para tener esta cualidad. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, ellos no se miraron y se señalaron unos a otros, que dijeron, ¿acaso soy yo, Señor? Ese es el espíritu de una persona piadosa. Escuchas un mensaje fuerte que te confronta y no miras a los demás y dices, Señor, ¿seré yo? Siéntate en esta conferencia y di, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Entonces serás bendecido. Quiero mostrarles algo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor? Por favor, busquen en sus Biblias Mateo 18, verso 1. ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y llamó a un niño, y yo creo que era un bebé, y dijo, si te conviertes y te vuelves como este niño, entonces podrás entrar en el reino. De lo contrario, no podrás entrar en el reino de los cielos. Cuando la gente nos pregunta, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Hoy decimos, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Claro, así es como empiezas. Pero si quieres entrar más en el reino de los cielos, ¿cómo se lo dices a esta persona que ya aceptó a Cristo y que ya nació de nuevo como la mayoría de ustedes que están aquí hoy? O le dices, Señor, ¿cómo puedo progresar más en el reino de los cielos? La respuesta está aquí. Conviértete y hazte como un bebé. Ahora, cuando escuchas algo como eso, te diré lo que hice. Empecé a meditar en un bebé acostado en una cuna. ¿Cuáles son los pensamientos que pasan por la mente de un bebé? Y ya me han escuchado hablar sobre esto antes, quizás muchas veces. Piensa en un bebé acostado en una cuna. ¿En qué está pensando? No está pensando en lo inteligente que es ni en lo que la gente piensa de él. O todos los pensamientos que pasan por nuestra mente cuando venimos aquí. ¿Qué piensan los demás sobre mí? ¿Soy más inteligente que ellos? Te sientas en una iglesia y piensas, soy el más espiritual de esta iglesia.
¿Me respetarán? ¿Me pedirán que hable y dé un mensaje en esta iglesia? Estos no son los pensamientos que pasan por la mente de un bebé. Creo que un bebé simplemente está allí sentado disfrutando de Dios de alguna manera. No está pensando en qué tan inteligente o listo es él. Imagina si te vuelves así, hermano o hermana, que nunca pienses en lo inteligente y lo astuto que eres, o que eres mejor que esta otra persona, o miras a alguien que no es tan listo y dices, ese tipo es tonto. Ningún niño mira a alguien tonto y dice, ese tipo es tonto. Ningún niño piensa así, pero nosotros sí. Por eso nos resulta tan difícil entrar en el reino de Dios, porque menospreciamos a los demás. Un bebé no lo hace. Un bebé no guarda rencor. Si hoy le hiciste daño de alguna manera, mañana lo ves y él no recordará que lo lastimaste ayer. ¿Y tú puedes ser así? Alguien te hizo mucho daño hoy y lo ves mañana y ni siquiera recuerdas lo que te hizo hoy. Medita en algo así, en ser como un bebé. Un bebé no tiene pensamientos elevados sobre sí mismo. No tiene grandes ambiciones de ser famoso o mayor en el mundo. Todas estas cosas que pasan por nuestra mente son las que nos impiden progresar en el reino de los cielos. ¿Lo entiendes ahora? Piensa en lo que te he dicho. Puedes recibir un mensaje completo sobre lo que significa ser un bebé. Un bebé trata a todos por igual y no se enorgullece. Ya sabes, los bebés son muy lindos. Supongamos que alguien le da una caricia en la mejilla al niño y dice, realmente eres lindo. Él no se enorgullece para nada. ¿Qué pasa si alguien te dice que eres guapo o atractivo o inteligente o quizás espiritual? Tú mantienes eso en tu mente durante días. Hermano y hermana, conviértete. No te lo estoy diciendo solo a ti, también me lo digo a mí mismo. Conviértete. Vuélvete como un niño. Esos son los que conocen a Dios, desde el menor hasta el mayor. Todos me conocerán, comenzando desde el menor. Por eso te animo a que te conviertas. Déjenme recordarles que ayer dije que la vida eterna es conocer al Señor. Quiero hablar más de esto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, para el beneficio de aquellos que no estuvieron aquí ayer. La vida eterna no es vivir para siempre. La vida eterna es una vida de calidad. Significa una vida que no tuvo principio ni fin. Sin principio ni fin. Eso es eterno. Tu vida y mi vida tuvieron un principio. Por lo tanto, no puede ser vida eterna. No puedes tener vida eterna a menos que el que tiene la vida eterna te la dé. Solo Dios tiene vida eterna porque es el único que no tuvo principio. Y nosotros podemos tenerla. Y eso es conociéndolo a Él. Así es como tenemos más y más vida eterna. Como dije ayer, Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, echa mano de la vida eterna y conoce a Dios cada vez más. El secreto de la vida cristiana es conocer a Dios, conocerlo a través de la Biblia. No es solo leer la Biblia. Les diré honestamente, todo lo que sé sobre Jesucristo y Dios es a través de la Biblia, no de ningún otro lugar. Puedo mirar la creación y ver las grandezas de Dios, pero la Biblia me muestra su carácter y si es un Padre amoroso. Y también lo sabré a través de la vida de Jesucristo. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Acompáñenme a través de estos versículos para que los recuerden toda su vida. Si los ven en su Biblia, se les quedarán más grabados en la mente que si solo los escuchan. Recordamos mejor cuando lo vemos. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, uno de los propósitos con los que Jesús vino a la tierra, según este versículo, fue para explicar. Explicar significa aclarar o dar a conocer a Dios como Padre. En todo el Antiguo Testamento, nadie conocía a Dios como Padre.
Durante millones de años, los ángeles nunca pudieron mirar a Dios y decirle papá. Piensen en eso. Piensen qué tremendo privilegio es. Millones de ángeles durante millones de años nunca pudieron mirar a Dios y decirle papá. Ellos decían, oh Dios, glorioso y majestuoso. Dice en Isaías capítulo 6 que estos ángeles tenían 6 alas, con las cuales cubrían su rostro, su cuerpo y volaban con 2 alas. ¿Has visto ese versículo? Debes verlo para que aprendas a cómo adorar a Dios. Isaías capítulo 6. Llegamos a las reuniones de adoración y no tenemos idea de lo que es la verdadera adoración. Si quieres aprender a adorar, aprende lo de los ángeles en el cielo. No de esos videos carismáticos que ves en YouTube. No, esas personas son solo animadores, no son adoradores. Ellos entretienen a los cristianos y los hacen felices. No creo que Dios reciba ninguna gloria de muchas de esas supuestas reuniones de adoración. No saben lo que es la adoración. Eso es solo cantar y pasar un buen rato. Tocan rock and roll y usan la palabra de Jesús. Eso es todo. No hay mucha diferencia. En muchas de las supuestas reuniones de adoración cristiana, encuentro el mismo espíritu que hay en los conciertos de rock, excepto que aquí hablan de Jesús. La verdadera adoración, si quieres aprenderla, apréndela de los ángeles en el cielo. Aquí hay un ejemplo, Isaías capítulo 6. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor. El rey Usías era un hombre piadoso e Isaías tenía cierto respeto por él. Muchos de estos reyes empezaron bien, pero se desviaron. Pero de todos modos, cuando él murió, el hombre al que Isaías respetaba desapareció y entonces él vio al Señor. Una cosa que aprendí de eso es que debemos aprender a mirar más al Señor. Un hombre piadoso es un buen ejemplo a seguir. Pero Pablo dijo, síganme como yo sigo a Cristo. No solo digas mirando a Pablo. Si Pablo estuviera vivo hoy, definitivamente yo pasaría mucho tiempo con él. Aprendería de él cómo vivió, cuál era su actitud y cómo llegó a conocer las Escrituras. Aprendería todo lo posible de él, pero no haría de Pablo mi ídolo. Lo haría mi ejemplo y vería cómo sigue al Señor. Él dijo, sígueme como yo sigo a Cristo. Por lo tanto, todo hombre de Dios al que respetes debe ser alguien que te guíe a Cristo. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Más allá del hombre, tenemos que ver al Señor. Y luego habla del serafín. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Ahora aprende a adorar. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 4 de sus 6 alas eran para esconderse. ¿Aprendiste lo que es la adoración? Tienes que esconderte. Y el resto lo usan para servir o para expresar su amor por el Señor. Así que pensé en esto. Cuando dirigimos la oración en una reunión, ¿tenemos un gran deseo de humillarnos y orar al Señor? He estado en muchas reuniones públicas de oración y de adoración y se puede notar que muchas personas están tratando de impresionar con su lenguaje o por la forma en que hablan, gritan y modulan su voz y todo eso. ¿Crees que están tratando de orar a Dios? Están tratando de impresionar a la congregación. Y muchas canciones son así, solo para impresionar a la congregación. No están cubriendo su rostro ni su cuerpo. Aprende de aquí a cómo adorar y desarrolla eso en privado. El mejor lugar para aprender a adorar a Dios es cuando estás solo. Por eso dije que temprano en la mañana, cuando te levantas, antes de salir de la cama, antes de que los demás en la casa estén despiertos, quédate a solas con Dios y adora. También tienes que escuchar. ¿Sabes? Cuando Jesús pasaba 2 o 3 horas en oración en el desierto, ¿qué crees que estaba orando? No le estaba dando a Dios una gran lista de compras.
Muchas de nuestras oraciones son como listas de compras. Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto y esto. Amén. Esa es nuestra oración. ¿Crees que Jesús fue al Padre y le dijo, Padre, quiero esto, esto y esto? Amén. No. Tengo la sensación de que cuando Jesús pasaba 2 horas en oración, creo que alrededor de 1 hora 55 minutos, él solo estaba escuchando. Y él solo hablaba 5 minutos. Padre, ¿qué quieres decirme? ¿Sabes? Te puedo hacer una pequeña prueba. Si me escuchas hablando por el teléfono durante 2 horas y yo hablo durante 1 hora y 55 minutos y solo escucho hablar a la otra persona durante 5 minutos, dime, ¿crees que la persona del otro lado del teléfono sería un hombre más piadoso o un joven hermano? ¿Qué piensas? Definitivamente es un joven hermano. Si se tratara de un hombre piadoso, no estaría hablando con él durante 1 hora y 55 minutos. Ahora al revés, si me ves al teléfono y estoy escuchando durante 1 hora y 55 minutos y solo hablo durante 5 minutos, entonces dirás, vaya, el hermano Zach debe estar escuchando a algún hombre piadoso. Con este ejemplo, espero lo entiendas. Ahora, cuando oras y hablas constantemente con Dios durante 1 hora y no tienes tiempo para escucharle, ¿quién crees que es más piadoso? ¿Tú o Dios? No es de extrañar que no crezcas espiritualmente. Estoy hablando de cuestiones muy prácticas. No te estoy juzgando. Yo hice lo mismo y cometí el mismo error durante años, porque no tenía un padre espiritual que me dijera que estaba equivocado. Tuve que aprender. Crecí como un huérfano espiritualmente. Nunca tuve una persona piadosa que me dijera, Zach, esa no es la forma de adorar. No sé por qué Dios me permitió luchar y luchar para descubrir estas cosas por mí mismo, pero una ventaja de descubrir cosas por ti mismo es que las aprendes en su totalidad. Cuando aprendes de otra persona, lleva más tiempo aprender, pero yo tuve que esforzarme para aprender cosas. Es como las personas que son muy pobres y luchan y se esfuerzan para terminar la escuela, para pasar por la universidad y avanzar. Aprenden mucho. El otro día leí sobre un hombre de la India que nació ciego y él luchó contra todas estas adversidades, pasó por la escuela, la universidad y finalmente vino a estudiar a la mejor universidad de los Estados Unidos. Viajó en un avión solo, totalmente ciego. Regresó a la India y comenzó un negocio y hoy es uno de los hombres de negocios más ricos de la India. ¿Puedes creerlo? Es una historia real, casi suena como ficción. Y cuando leí sobre este hombre que aún está vivo y es mucho más joven que yo, dije, vaya, imagina que ese hombre ciego pudo hacer tantas cosas con sus limitaciones. ¿Por qué me quejo siempre de mis limitaciones? Puedo hacer tanto por Dios. Si Él pudo hacer tanto y convertirse en millonario, es millonario hoy y dirige su propio negocio totalmente ciego. Él tiene que caminar con estos bastones que usan las personas ciegas y tener a alguien que lo ayude. Yo dije, Señor, realmente me sentiré avergonzado cuando llegue al cielo, cuando vea lo que estas personas hicieron con sus limitaciones. Una de las canciones más maravillosas en los himnarios en inglés fue escrita por una mujer llamada Fanny Crosby. Ella estaba totalmente ciega. No nació ciega, pero quedó ciega por un error. Alguna persona que decía ser doctor le puso algún líquido en los ojos para intentar curarla y quedó ciega. Ella no se quejó al respecto y escribió muchas canciones, canciones maravillosas. Lo que estoy diciendo es que ninguna limitación en ti puede impedirte conocer a Dios. Todos me conocerán desde el menor. Desde el menor me hace pensar en un bebé. Y aquí hay otra manera de ser el menor, estar ciego.
¿Eres ciego? Definitivamente eres menor entre los seres humanos. Una persona así puede conocer a Dios. Por ejemplo, Fanny Crosby. Ella conocía a Dios mejor que la mayoría de nosotros que estamos aquí. Así que ninguno de ustedes nunca debe sentirse que no es capaz, que no es tan educado o que no es tan inteligente. No hay diferencia, hermano o hermana. Conocer a Dios comienza desde el menor y espero que eso produzca fe en ti. Todos me conocerán. Así que aquí está este ángel cubriéndose y adorando. E Isaías vio esto. ¿Y qué están diciendo los ángeles? Ellos no decían cosas fantásticas. Verso 3. Ellos decían, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. No le estaban dando grandes sermones a Dios. Ellos simplemente adoraban, absortos en la santidad de Dios. Solo unas pocas palabras. Toda su adoración fue solo unos segundos, pero fue adoración real. No hablaban mucho, pero creo que escuchaban mucho. Pienso en los ángeles en el cielo como Gabriel. Por ejemplo, ¿qué hacen? Ellos esperan en el Señor, lo adoran y un día el Señor les dirá que hagan algo. Gabriel, baja y dile a ese sumo sacerdote, Zacarías, aunque él es un hombre viejo, su esposa va a dar a luz un niño. Juan el Bautista, él hace eso, regresa y espera días y días, adorando. Entonces Dios dice, Gabriel, baja. Allí hay una jovencita llamada María. Dile que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que Jesús nacerá a través de ella. Él baja y en ningún momento duda o cuestiona. ¿Cómo puede suceder eso? No, él simplemente baja y le dice eso a María. Luego vuelve y espera. Yo digo, Señor, ¿puedo aprender algo de Gabriel? A cómo adorar, cómo esperarte, cómo no cuestionar cuando dices algo que suena imposible. Una virgen teniendo un hijo, eso nunca ha sucedido en 4000 años de historia de la humanidad. Pero a Gabriel no le importa. Si Dios lo dijo, sucederá. Yo digo, Señor, hazme así. Conocer a Dios como lo conocen esos ángeles, sin hacer preguntas. Quiero acercarme a las escrituras de esa manera. Y cuanto más he tomado las escrituras así, más ha transformado mi vida. Más me ha permitido lograr algo para el Señor en mi vida. Todos tenemos una vida terrenal y si la desperdiciamos, vamos a tener millones de años de arrepentimiento en el cielo. Eso es lo que siempre pienso. Vas a pasar millones de años en el cielo y te diré una cosa. Cuando lleguemos al cielo, todos vamos a mirar hacia atrás en nuestra vida terrenal. Está bien, hicimos muchas tonterías, tú y yo pecamos de muchas maneras. Y digo, bueno, Señor, gracias porque moriste y quitaste la culpa de todo eso. Pero ¿qué hice con el resto de mi vida? ¿Qué hice desde el momento en que nací de nuevo y llegué a conocer al Señor? ¿Cómo pasé el resto de mi vida? ¿La pasé en competencia con otros hermanos y hermanas para demostrar que soy mejor que ellos? ¿Fui de ayuda o de confusión en mi iglesia? Cuando fui de ayuda en mi iglesia, ¿hacía las cosas en secreto o quería que las personas lo supieran? ¿Viví para mí mismo o viví para los demás? ¿Cómo expresé mi gratitud a Dios? ¿Le ofrecí cosas baratas a Dios que no me costaron nada? ¿Le ofrecí a Dios un servicio que no me costó nada? ¿O hubo sacrificio en mi vida? Estas son las cosas que van a suceder. Primero aprende a ser un adorador. Para conocerlo hay que empezar por adorarlo. Y aquí hay un buen resultado que salió de ello y quiero que lo veas. Cuando comparas cómo predicaba Isaías en el capítulo 5 y después de ver al Señor en el capítulo 6, verás una gran diferencia. Un predicador que no vive ante Dios y no adora como estos ángeles, te diré cómo predica. Escucha esto. Esto es en el capítulo anterior, el capítulo 5. Este es el profeta Isaías. Imagínenlo de pie en un púlpito predicando. Esto es lo que dice Isaías capítulo 5, verso 8.
Hay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo hasta que no queda sitio alguno, para así habitar ustedes solos en medio de la tierra. En otras palabras, hay de ustedes amantes del dinero, que siguen comprando propiedades para que los pobres nunca puedan tener nada. Eso es lo que está pasando allí. Luego continúa diciendo en el verso 18, hay de aquellos que arrastran la iniquidad con cuerdas y dicen mentiras y cometen pecado. Hay de ellos. Dice el verso 20, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que son injustos. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de aquellos que se vuelven borrachos. Versículo 22. Y así estaba, condenando a este grupo, a aquel grupo. Ve a alguien sentado allí y lo condena. Sí, sé cómo es él. No menciona su nombre, pero sabe a quién se dirige. Y hay predicadores así. Ven a alguien y quieren decirle algo y lo dicen de una manera general. Están apuntando a este tipo y están apuntando a alguien más aquí. Yo digo que esos predicadores deberían de dar cascos a todas esas personas que están allí si van a golpearlos. Y así era Isaías. Él decía, hay de esta persona y hay de aquella persona. Y luego un día dice Isaías capítulo 6, verso 1, 4 palabras. Vi yo al Señor. Eso fue todo. Vi yo al Señor. Y eso marcó una gran diferencia en su vida. ¿Qué pasó después de eso? Él vio a los ángeles. Ellos no iban por ahí diciendo, hay de esto, hay de esto, hay de esto. Ellos estaban adorando y eso cambió toda su actitud. ¿Y saben lo que dijo? Versículo 5. Ay de mí. ¿Ves el contraste entre el gran predicador que iba diciendo, ay de aquella persona sentada allí, ay de aquel grupo, ay de la otra persona sentada aquí? Ahora él dice, oh, soy el peor de todos. Cuando estudio las epístolas del apóstol Pablo, veo cómo él llegó a conocer al Señor cada vez mejor y mejor. No tengo mucho tiempo para recurrir a todas esas referencias. Pero en Primera de Corintios capítulo 15 pueden anotar la referencia. Pablo dijo, yo soy el más insignificante de los apóstoles. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9. Y luego, 5 o 6 años después, escribe en Efesios capítulo 3 versículo 8, él dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Ves cómo ha descendido? Era el menor de todos los apóstoles. 7 años después dice, soy menos que todos los creyentes del mundo. Y luego, otros 5 o 7 años después, escribe en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 15. Soy el primero de todos los pecadores. Eso es lo que sucede cuando un hombre crece en gracia. ¿Cómo estás creciendo tú? ¿Creciste en la dirección contraria? ¿Eras el menor de los pecadores una vez? ¿Luego fuiste el menor de los santos y ahora eres uno de los mayores? Hermano y hermana, vas en la dirección equivocada. En el mundo vas en esa dirección. Por ejemplo, en una profesión, al final llegas y te conviertes en el director ejecutivo o en un gobierno, te conviertes en un miembro ordinario del parlamento, luego te conviertes en ministro, luego en un alto funcionario, luego eres secretario del primer ministro y luego te conviertes en el presidente. Pero en el reino de Dios es exactamente lo contrario. Va bajando, bajando, bajando y bajando. Pero si nos fijamos en muchos predicadores cristianos, vemos que se convierten en el reverendo correcto, el muy reverendo y el reverendísimo. Si me preguntas, todos son reverendos equivocados. ¿El Papa? ¿Esa es la forma en que Jesús lo hizo? No, no conocen al Señor. No han visto al Señor como los ángeles. ¿Cómo lo hizo Jesús? Siendo el Dios Todopoderoso, porque desde esa posición vino y lo es incluso hoy. Él desciende y se convierte en un hombre. Tienes que ver este universo para entender lo que significa que Dios se convierta en hombre. Eso en sí mismo es un paso tremendo hacia abajo y es el mayor acto de humildad. Y como hombre no se detuvo allí. Él descendió y se convirtió en un esclavo.
¿Sabes? En los hogares judíos era el esclavo quien lavaba los pies de las personas. Probablemente no te des cuenta de esto aquí en los Estados Unidos, pero en la India muchas de nuestras iglesias están en las aldeas y llevo 40 años predicando el evangelio en esas aldeas. Y usamos sandalias abiertas en la India, no zapatos, porque hace mucho calor. Y cuando caminas con sandalias abiertas en las aldeas de la India, son caminos polvorientos y tus pies se llenan de polvo. Y es muy refrescante cuando entras a una casa y hay un balde de agua y puedes sumergir tus pies y limpiarte. Es muy refrescante. Así que en esos hogares judíos tenían caminos polvorientos allí. En cada hogar, en las casas de los ricos, tenían un esclavo. Tenían esclavos en esos días. Y lo primero que hacían, esperaban para recibir a los invitados de honor. El invitado se sentaba allí y él lavaba los pies. Así que cuando Jesús quiso tener la última cena con sus discípulos, el dueño había puesto un esclavo allí. Pero el Señor dijo, no quiero a nadie en esa habitación. Es una reunión privada. Por eso el dueño no envió un esclavo a esa habitación, pero dejó el balde de agua. Ese es el procedimiento estándar, tener un balde de agua. Y al entrar a la casa, todos se sientan y el balde de agua está allí. Y todos tienen los pies sucios. Y todos tienen una opinión de sí mismos. Pedro dice, yo soy la persona principal, yo no lavo los pies. Mateo dice, soy contador público, no lavo los pies de nadie. Judas era un postgraduado y no lavaría los pies de la gente. Juan dice, soy pariente del sumo sacerdote. Cada uno tenía su propia opinión. Entonces Jesús mira alrededor y dice, soy la única persona ordinaria aquí. Voy a tomar el balde y lavaré los pies de la gente. ¿Quieres conocer al Señor? Aprende de esto, hermano. Como Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo esclavo. Y tú dirás, Señor, no puedes caer más bajo que esto. Pero en el último día de su vida estaba a los pies de sus discípulos lavando sus pies. Él no era presidente ni director de nada. Hoy en la cristiandad la gente asciende, asciende y asciende. Y se convierten en presidentes, directores y demás. Por eso decidimos que nunca tendríamos ningún título. No tenemos títulos. Yo no tengo ningún título. Soy hermano. Porque Jesús dijo, todos son hermanos. No se llamen rabí ni esto ni lo otro. Y yo digo, Señor, ayúdame hasta el último día de mi vida en la tierra a estar dispuesto a sentarme a los pies de la gente, lavarle los pies y servirles de alguna manera. Entonces me volveré un poco más como tú. ¿Y ustedes piensan que ese es el lugar más bajo al que puedes llegar? No, porque de ahí Él fue aún más abajo. Se convirtió en un criminal, aunque no era un criminal, colgado en la cruz. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Ahora veamos el ejemplo de aquel que se convirtió en el diablo. Él era el más alto de los ángeles. Léelo cuando tengas tiempo. Está en 2 capítulos. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Fácil de recordar. 28 es el doble de 14. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Él fue creado para ser la cabeza de los ángeles. Y todos los ángeles estaban sujetos a él. Millones de ángeles estaban bajo su mando. Él debería haber estado tan agradecido con Dios por haberlo hecho líder, pero no estaba satisfecho. Es como un pastor de una iglesia en un pueblo que no está contento. Quiere ir a un pueblo más grande y luego convertirse en pastor de una ciudad y luego ser pastor de una ciudad más grande y obtener los títulos más grandes. ¿Crees que estas personas pueden decirte algo sobre Jesucristo? Nada. Solo quieren obtener un salario más grande, conseguir más y más dinero. No pueden enseñarte nada acerca de Cristo, porque aprendes de Cristo por la forma en que caminas, no por el estudio. Recuerda eso, no es solo estudio. Las conferencias pueden ser un momento de estudio, pero si no lo aplicas a tu vida, no crecerás. Te lo digo, vendrás a una y otra conferencia y seguirás siendo derrotado por el pecado. Seguirás peleando con tu esposa en casa y no habrá ningún progreso. Di, Señor, quiero absorber estas cosas y quiero menguar. Entonces, él era el más alto de los ángeles. Y él dijo, solo hay una persona por encima de mí. No quiero que ni siquiera él esté por encima de mí. Imagina la tontería y lo idiota que fue al pensar que él podría estar por encima de Dios.
El pecado hace que una persona sea estúpida. Los deseos pecaminosos te harán estúpido como el diablo. Él fue creado con un cerebro muy inteligente, pero actuó de la manera más estúpida. Y tan pronto como estos pensamientos entraron en él, consiguió millones de ángeles estúpidos que lo apoyaron en esto, y todos se rebelaron contra Dios. Y en un momento fueron arrojados del tercer cielo al segundo cielo. ¿Sabes que hay 3 cielos? Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fueron expulsados de su presencia para siempre. Esos son los demonios, y ese es el diablo. Así que hay 2 espíritus que están operando en el mundo. Uno está buscando subir, subir y subir. El mundo está lleno de tales personas en la política, en los negocios, en el gobierno y desafortunadamente en las iglesias. En las iglesias, iglesias muertas, iglesias babilónicas, que solo quieren subir, subir y subir. Y ese espíritu también puede infiltrarse en una buena iglesia si los ancianos no están atentos, si los ancianos no son un buen ejemplo y solo quieren subir y subir, deseando ser estimados por otros, deseando traer la atención hacia ellos mismos. Todo esto es el espíritu de Lucifer, que quiere subir y subir, y se encuentra en muchas iglesias cristianas. Y Cristo no está allí. Y luego ves otro espíritu, el espíritu de Jesucristo, queriendo ir hacia abajo, abajo y abajo, tan bajo como sea posible para servir a los demás, para colocarse debajo de ellos y levantarlos. Si tienes ese espíritu, tienes el espíritu de Cristo. Y estos espíritus están operando todo el tiempo en el mundo. Puede operar en un hogar. El esposo debe ser la cabeza de su esposa. ¿De qué manera? Con este espíritu de subir, subir y someterla debajo de él diciendo, yo soy la cabeza, ¿más te vale escucharme? Sí, eres la cabeza, pero puedes tener el espíritu de Lucifer o puedes tener el espíritu de otra cabeza llamada Jesucristo, cuyo espíritu era ponerse debajo y servir y lavar los pies de las personas. Ese es un esposo semejante a Cristo. Por cierto, este no es un mensaje para que las esposas le digan a sus esposos cómo deberían ser, sino que es un mensaje para los esposos. A veces, al escuchar un mensaje, la esposa puede ir a su esposo y decir, ¿escuchaste lo que hoy dijo el hermano Zach? ¿Cómo se supone que debe ser? Entonces, no lo has entendido, hermana. Escucha lo que Dios te dice a ti. Por ejemplo, le he explicado a las personas. Vamos a Efesios capítulo 5. Lo leeré para enseñarte cómo leer la Biblia. Efesios capítulo 5. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Ahora escuchen esto. Esta es la manera incorrecta de leer las escrituras. Un esposo lee el versículo 22. Y sí, podemos leerlo. Y le dice a su esposa, oye, ¿sabes lo que dice la Biblia? Sométete a tu esposo. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Leen las cartas de otras personas? ¿Ves una carta dirigida a alguien más, la abres y la lees? No, porque eres decente. No la lees porque tu nombre no está en el sobre. Queridos hermanos que están casados, esta carta no está escrita para ustedes. Está escrita para las esposas. No la abras ni la leas. Es una carta dirigida a una esposa. Deja que ella la lea. Ahora sus esposas están muy contentas. Quiero darles un mensaje a ustedes también. Versículo 25. Piensa en una esposa que va y le dice al esposo, la Biblia dice que debes amarme como Cristo amó a la iglesia. Esa carta no fue escrita para ti, hermana. No abras una carta escrita para tu esposo. Esa carta fue escrita para que la lea el esposo. Esposos, amen a sus esposas. Este es un principio tan elemental de decencia. Es una pena que tengamos que enseñarlo en la iglesia, ¿verdad? No lea las cartas de otras personas. Pero lo he visto tantas veces en hogares cristianos, donde el esposo lee la carta de la esposa y dice, esto es lo que debes hacer. Desde hoy, eso se detendrá en tu hogar, ¿verdad? Se detendrá en tu hogar. No leerás las cartas de otras personas desde hoy.
Alabado sea el Señor. Tu hogar será un poco más como el cielo cuando tú leas tus propias cartas y dejes que otras personas lean sus cartas. Deja que Dios le hable a tu esposo y deja a Dios que le hable a tu esposa. Deja que el predicador en el púlpito predique a todos. Eso es otra cosa. El profeta puede hablar a cualquiera, pero no creo que en 56 años de vida matrimonial le haya dicho alguna vez a mi esposa, debes someterte a mí como al Señor, ni una sola vez. Soy un siervo de Dios. No leo las cartas de otras personas en la Biblia. Y mi esposa nunca me ha dicho, debes amarme como Cristo amó a la iglesia. Hemos tenido un matrimonio muy feliz durante 56 años. No nos decimos lo que tenemos que hacer. Yo veo lo que tengo que hacer y ella decide por sí misma lo que debe hacer. Quiero que todos ustedes tengan matrimonios felices. Les doy una regla simple. No leas las cartas de otras personas. Júzgate a ti mismo, pero no a nadie más. Mira lo que dijo Jesús en Hebreos capítulo 10, para citar las escrituras en el lenguaje de las escrituras. Hebreos capítulo 10 está hablando de Jesús. En el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, ¿de quién está hablando? Se refiere a Jesús viniendo al mundo. Y él viene al mundo y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En el Antiguo Testamento eran cabras, toros y ovejas. Y Jesús dijo, eso no es lo que deseas, Padre. Hiciste un cuerpo para mí. Y esto es lo que voy a sacrificar. Y este es el versículo que quiero que vean. Lo que Jesús está diciendo. Él se refiere a un libro aquí. El libro es la palabra de Dios. En esos días el Antiguo Testamento era la Biblia. Entonces déjame leerlo así en el versículo 7. Yo he venido. En el Antiguo Testamento está escrito. Hebreos 10, versículo 7. En la Biblia está escrito. ¿Acerca de quién? ¿De quién? De mí. ¿Puedes recordar esta pequeña frase? En la Biblia está escrito sobre mí. No sobre mi esposa, mi esposo, sobre mi hermano o sobre mi hermana. Jesús tomó esa posición. En la Biblia está escrito sobre mí. Cada versículo en la Biblia está escrito sobre mí. Si Jesús podía decir eso, ¿por qué no podemos decirlo nosotros? Hay leyes muy simples para la vida espiritual. Estamos tratando de conocer mejor a Jesús. La vida eterna es conocerle y conocer a Jesucristo. Estoy tratando de ayudarte a conocer a Jesús. Así es como Él vivió en la tierra. Cuando leía la Biblia decía, está escrito sobre mí. No encontraba un versículo allí para decirle a otra persona lo que debía hacer. Aunque él era el Hijo de Dios, como profeta él podría haberlo dicho, pero cuando leía la Biblia decía, está escrito sobre mí. Y veo en las escrituras que debo ir a la cruz, y él fue a la cruz. Así que veo algunas cosas maravillosas. El resultado de lo que le pasó a Isaías, volvamos a Isaías capítulo 6. Primero, viste que él seguía diciendo, ay, a los demás hasta que vio al Señor. Y cuando vio al Señor, comenzó a decir, ay de mí. Y puedes tomar eso como una buena prueba para saber si has visto al Señor o no. Si has visto al Señor, dirás, ay de mí. Pero si aún no lo has visto, siempre estarás diciendo, ay de ellos. Y estarás diciendo en la iglesia, ay de esa persona. Pero un día cuando veas al Señor dirás, ay de mí. Que ese día llegue pronto a la vida de todos los que están sentados aquí. Cambiará tu vida, cambiará la vida de tu familia, cambiará la forma en que crecen tus hijos. Todo cambiará. Un poco del cielo entrará en tu hogar. Y si continúas de esa manera, te diré lo que pasará. Dios te ungirá para hablar su palabra a otros. Tal vez no en un púlpito como este, quizás en una conversación común
con tus familiares o quizás una llamada telefónica. Sabes que también lo puedes hacer en una llamada telefónica. No necesitas decir, así dice el Señor. Simplemente cuando estés hablando con alguien, Dios puede darte una palabra en tu corazón para que la compartas con tus hermanas. ¿Tienes un gran deseo de enseñar? Cuando hables con una hermana, si tienes algo en tu corazón, compártelo con amor, después de haberte juzgado a ti misma primero. Y luego esa hermana te dirá, ¿sabes, hermana? Esa palabra que me diste por el teléfono ese día fue exactamente la palabra que necesitaba. En otras palabras, esa era una palabra de parte de Dios. La enseñanza no solo se da en el púlpito. Puede que nunca enseñes en un púlpito y aún así lo hagas regularmente en una conversación ordinaria para bendecir a las personas. Es increíble. Una vez escuché una historia de un hermano que iba caminando por la calle muy desanimado y por el camino venía otro hermano de la misma iglesia que también estaba muy desanimado y se encontraron y hablaron entre ellos durante unos 15 o 20 minutos y ambos se fueron animados. Otro día se llamaron y se dijeron, ¿sabes, hermano? Me animaste mucho el otro día. ¿Quién animó a quién? Los dos estaban desanimados. Dos hermanos desanimados se juntaron y ambos se animaron. ¿Cómo sucedió eso? Porque donde están dos reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Allí está Jesús en medio de ellos. ¿Qué pasa si dos hermanos desanimados se juntan? ¿Está Jesús en medio? Por supuesto. ¿Y qué pasará si Jesús está en medio? Ambos se van animados. Es asombroso el poder de Cristo cuando está en medio de nosotros, pero hay que vivir de una manera en la que mantengas tu conciencia limpia. Pero si eres el tipo de persona que siempre encuentra fallas en alguien y dice, sé lo que está mal con ese hermano, pregúntame sobre cualquiera en la iglesia, te lo diré. Esto está mal con esa persona, te diré 10 cosas sobre esa hermana. Hermano, tú nunca conocerás al Señor, porque eres como Isaías. Hay de esta persona, hay de aquella, hay de esta. Te diré 10 cosas sobre esta persona. Que puedas ver al Señor y cómo los ángeles adoran al Señor. Y que pronto llegue ese día a tu vida cuando digas, ay de mí. Te diré cómo eso cambiará tu vida. Pasen a Isaías capítulo 6. Ay de mí. Versículo 5. Porque perdido estoy. Esto es lo que significa conocer al Señor. Cuando Isaías conoció al Señor, dijo, ay de mí, soy un hombre de labios impuros. Muy interesante. Lo primero por lo que se sintió condenado fue por su forma de hablar. Y cuando conozcas al Señor, una de las primeras cosas en las que te sentirás condenado es en la forma en que hablas. La forma en que hablas a tu esposa, a tu esposo y la forma en que hablas de otras personas. Dirás, soy un hombre de labios impuros. ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿No? Lo verás hasta que veas al Señor. Puedes escuchar este mensaje y el efecto de este mensaje durará quizás hasta mañana. Luego irás a casa y desaparecerá. Pero si ves al Señor, será permanente. Algunas de estas cosas han llegado a mi vida no por escucharlas de alguien más. Lo que te estoy diciendo te lo digo en el nombre de Jesús, que nunca lo escuché de nadie. Nunca lo leí en un libro. El Señor me lo mostró a través de las Escrituras. Lo vi del Señor y eso es lo que cambió mi vida. No es solo un mensaje que escuché. Espero que me escuches y que vayas más allá escuchando esto del Señor. Siempre le digo a la gente que cada mensaje que reciben de mí, espero que lo lleven ante el Señor diciendo, Señor, déjame escuchar lo mismo de ti. Lo escuché a través del hermano Zach, pero quiero escucharte a ti, tal como lees las Escrituras. ¿Sabes? Leo aquí algo que escribió Pablo. ¿Y qué digo cuando leo lo que escribió Pablo en Efesios o Filipenses? Yo digo, Señor, esto lo escribió Pablo, lo escuché de Pablo, pero quiero escucharlo de ti. ¿Lees la Biblia de esa manera? Di lo mismo cuando escuches una palabra del Señor desde el púlpito. Di, Señor, lo que escuché hoy desde el púlpito, quiero que lo hagas real, que me hables lo mismo. Y luego dice, ay de mí, porque estoy perdido. Y él se condena a sí mismo. Soy un hombre de labios inmundos. Este es el hombre que le decía a todos los demás que tenían labios inmundos. Y ahora dice, soy un hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habitó. ¿Cómo sucedió eso? Porque mis ojos han visto al Rey.
He llegado a conocer al Señor y cambió completamente mi actitud hacia mí mismo y hacia otras personas. Isaías llegó a lo que yo llamaría un punto cero. Es una de las cosas que he enfatizado a menudo en mi vida. Dios quiere llevarnos a un punto cero en nuestra vida. Hay un mensaje mío en YouTube llamado Delante de Dios somos nada. Es un video corto, escúchalo alguna vez. Es algo que hice en la iglesia local en Bangalore, donde llamé a diferentes jóvenes que pasaran al frente y les dije, ¿cuáles son las cosas en las que la gente se gloría? Las riquezas. Sostén un gran cero y quédate ahí. Las riquezas, el deporte y varias cosas. Puse 10 cosas diferentes. Todas las cosas que el mundo considera grandiosas son cero. Y dije, Jesús representa el número 1. Cuando pones un 1 a la derecha de estos ceros, mira lo que sucede. Se vuelven extremadamente valiosos, millones y billones y trillones. Si quitas el 1, solo quedan ceros. 10 ceros son lo mismo que un cero. No valen nada. Pero cuando pones el 1 a la derecha de los ceros adquieren valor. Este 1 representa a Cristo. Cuando llegas a cero y pones a Cristo como cabeza en tu vida, obtienes valor. De lo contrario, no hay valor en ti. Entonces Isaías dijo, no valgo nada. Y luego el serafín trajo el fuego del cielo. Verás, hay muchos cristianos que están orando. Señor, quiero ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Aquí hubo una experiencia del Antiguo Testamento, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo llegó? Llegó cuando él dejó de juzgar a otras personas. Vino cuando él vio al Señor y llegó a conocer cómo era el Señor y dijo, ay de mí. ¿Quieres el bautismo en el Espíritu Santo y fuego? Te diré cuál fue mi experiencia. Durante años fui un cristiano derrotado. Y luego comencé a orar por el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y durante 6 meses oré y ayuné frecuentemente. También oré junto a otro hermano frecuentemente. Y un día de repente Dios se encontró conmigo. Eso fue hace 50 años. Cambió el rumbo de mi vida por completo. Y fue entonces cuando nació la primera iglesia CFC, hace 50 años. Ahora tenemos 50 años. Y desde entonces el Señor ha plantado 100 iglesias en 16 países. Levantó a otros 300 ancianos y facilitadores para dirigir estas iglesias. Dios ha hecho una obra maravillosa, pero todo comenzó con el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. La iglesia cristiana comenzó el día de Pentecostés, cuando 120 personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo y fuego. Aquí está la experiencia de Isaías, recibiendo algo similar. Voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca. Eso fue lo que sucedió cuando los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Su boca fue tocada con el fuego del cielo. Y un sermón de 15 minutos que Pedro predicó trajo 3,000 judíos a Cristo. Traer a un judío a Cristo es un milagro. Imagina traer a 3,000 judíos a Cristo, no con un sermón largo, sino con uno de 15 minutos. Está en Hechos capítulo 2. Con un sermón de 15 minutos, 3,000 personas fueron convertidas. ¿Cómo es eso? Fue el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Sé que mi propio ministerio fue transformado cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Eso fue lo que le pasó a Isaías. Él dejó de decir ay a otras personas y comenzó a decir ay de mí. Y yo comencé a decir ay de mí y dejé de decir ay de los demás. Quiero aconsejarte que al menos dejes de señalar a los demás y empieces a decir ay de mí. Y no lo digas como un hábito, no es una técnica. Lo dirás automáticamente cuando veas al Señor. Si lo dices solo porque me escuchaste decirlo y dices a partir de mañana voy a decir ay de mí, eso no te va a durar. Cuando lo dices porque has visto al Señor, te cambiará por completo. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y ahora la unción está sobre ti. Puedes ir y predicar. Y oí la voz del Señor que decía, verso 8, ¿quién irá por nosotros? Él dijo, aquí estoy, envíame a mí.
El Señor dijo, ve, te unjo para decirle al pueblo y te doy mi palabra. Qué tremendo privilegio. No tienes que ser un predicador en el púlpito. Dios puede darles una palabra para que vayan y hablen con una persona. Ustedes, hermanas, Dios puede darles una palabra para bendecir a alguien. O pueden hacerlo por teléfono, o cuando alguien visita su casa y está teniendo una conversación normal. Y en medio de toda esa conversación, una frase llega al corazón de la persona, y es exactamente lo que esa persona necesita. Eso me ha pasado muchas veces. Ni siquiera sabía que eso era lo que esa persona necesitaba. Pero es algo maravilloso cuando caminas con el Señor y simplemente en una conversación ordinaria hablas con las personas y una frase que dices llega al corazón de alguien. ¿No te gustaría caminar con el Señor de esta manera? Así es como te dije que Gabriel lo hace en el cielo. Espera en el Señor dice, ve y di esto. Él lo dice, vuelve y espera en el Señor para estar siempre en ese espíritu de Señor. ¿Qué quieres que haga? Ahora, lo que quiero decir es esto. Si ves al Señor, una característica será que dirás, ay de mí. Y luego, cuando seas bautizado con fuego, Él tocará tus labios y te dará las palabras para decir. Él dirá, esto es lo que quiero que le digas a la gente. Versículo 9. No tienes que inventar un mensaje. Ve y dile a esta gente lo que estoy diciendo. Es una experiencia maravillosa para el Señor hablar a través de ti como ríos. No es con gran esfuerzo. Recuerdo en mis primeros días cuando solía predicar con mi conocimiento intelectual y el estudio de la Biblia. En los pueblos de la India no hay agua potable. Para tener agua potable en las casas hay que tener una tubería conectada a un depósito y desde allí el agua fluye por la tubería y llega a la casa a través de un grifo. En los pueblos de la India no existen tales conexiones, pero en algún lugar central de los pueblos hay un pozo profundo excavado por el gobierno y una bomba manual para el pozo, la cual tienes que bombear y por un grifo recolectas agua. Entonces verás una fila de mujeres sosteniendo sus vasijas o baldes sobre sus cabezas y vienen temprano en la mañana para recoger agua para el día. Y todas están de pie en la fila. Y vienen a esta bomba, bombean, llenan sus vasijas y luego se van. Y así sucesivamente. Mi ministerio era así. Cada vez que tenía que predicar era una gran lucha. Tenía que bombear, bombear y bombear y salía un poco de agua. Y luego la próxima vez que tenía que dar un mensaje tenía que bombear y bombear. Era un gran esfuerzo. Yo dije, estos no son ríos de agua viva fluyendo. Esto es una bomba manual. Te lo digo, si un hombre es un predicador inteligente, puede distinguir si es una bomba manual o un río, o simplemente es un río de la inteligencia de este hombre, o es un río de agua viva. La inteligencia del hombre no te bendecirá. El agua viva que fluye del cielo cambiará tu vida. Eso fue lo que le pasó a Isaías. Volvamos a Hebreos capítulo 8. Espero que estés empezando a entender un poco mejor este versículo. Hebreos capítulo 8, versículo 11. Todos me conocerán de la manera en que Isaías me conoció, desde el menor hasta el mayor. Eso es lo que quiero decirle a las hermanas, a los hermanos, a los niños y a los adultos. ¿Por qué empiezo con las hermanas? Normalmente digo hermanos y hermanas, pero en el reino de Dios es del menor al mayor, ¿verdad? Así que les digo, hermanas y hermanos, niños y adultos, desde el menor hasta el mayor, el Señor puede enviar ríos de agua viva a través de ustedes. Humíllense y dejen de señalar a la gente. Mira al Señor y di, Señor, ay de mí. Hay 101 cosas que están mal en mi vida, Señor. Déjame juzgarme a mí mismo, limpiarme a mí mismo para que mi corazón pueda estar limpio. Por mi cuenta no puedo producir agua viva, pero puedo limpiar la tubería. Eso es todo lo que puedo hacer. Muchas veces le dije eso al Señor. Señor, no puedo producir ni una gota de agua viva, pero haré mi mejor esfuerzo para mantener el canal limpio. Me limpiaré a mí mismo, seré el canal y tú vierte el agua. Entonces la gente no beberá agua sucia. ¿Qué haces cuando sale agua sucia y contaminada de tu grifo? El agua sale limpia del depósito. En algún punto del camino se contaminó.
probablemente en las tuberías de tu casa. Entonces, ¿qué haces? No te quejes de la compañía de la ciudad. No hay nada malo en sus depósitos. El agua pura viene de allí. En algún lugar de tu casa las tuberías están sucias y oxidadas. Limpia las tuberías y saldrá agua limpia para bendecir a todos los que te rodean. Oremos. Detente por un momento y piensa en lo que escuchaste hoy. Bow before the Lord and Inclínate ante el Señor y confiesa lo que el Señor te ha dicho. just in a few words. Si llegaste al punto donde dices, ay de mí, que vivas allí todos tus días. Ayúdanos a todos, Señor. Somos un pueblo necesitado, como la mujer junto al pozo, que estaba vacía por dentro. Venimos ante ti, Señor. Tú tienes el agua viva y tenemos sed de ella. Dánosla. A todos aquí. Hay muchas personas necesitadas que claman a ti en este momento. Padre Celestial, escucha su clamor. Tú dijiste, yo escucharé y responderé. Nosotros lo creemos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.